nada, me gustaría deciros que estoy contentísima de poder estar aquí. Primero de todo porque soy malagueña, porque adoro mi tierra y para mí es una excelente oportunidad o un reto a través de esta ponencia. Me gustaría inspiraros un poquito, poner un poco de luz también en ese bonito camino que es desarrollar una estrategia de marketing digital y bueno, que sepáis que estoy aquí, que soy de Málaga y que si necesitáis en cualquier momento pues un cable, ayuda o soporte, pues que podéis contar conmigo. Bueno, cuadro de mandos publicitarios. Vamos a hablar de la importancia que tiene montar o tener claro cómo montar una estrategia digital. Entonces, siempre que se habla de estrategia digital, pues es habitual utilizar un mismo procedimiento. Yo me quiero enfocar en contaros un poco cómo funciona un cuadro de mandos publicitario, porque primero no es habitual utilizar esta herramienta, desafortunadamente, diría yo. Pero a mí personalmente profesionalmente me ha dado muy buenos resultados. Entonces lo que voy a hacer es explicaros cómo podéis utilizar esta herramienta para desarrollar vuestra estrategia digital, poder medir resultados, ver cómo se pueden medir esos resultados y cómo podéis, en función de la información que arrojan esos resultados, optimizar para ser cada vez más eficiente, es decir, que vuestra inversión sea cada vez más rentable. ¿Vale? Entonces vamos a hablar del cuadro de mandos publicitario. Después de ver vais a sacar vosotros mismos la conclusión de la importancia que tiene la creatividad en esa estrategia de publicidad y abordaremos también qué podemos entender que está íntimamente relacionado con la efectividad de esa estrategia y cómo pues, estos conceptos que vamos a abordar inicialmente después se pueden aplicar a cada una de las herramientas que podemos utilizar para implementar una estrategia digital, pues campañas de publicidad online, campañas de afiliación, email marketing, etc. ¿Vale? Primero, no asustarse, que esto no es tan difícil. Es muy importante cuando montamos nuestra estrategia digital, y voy a insistir muchísimo en este concepto, porque a lo largo de todo este tiempo detecto que es un error repetido y grave que se produce en la empresa, es que cuando nosotros pensamos en digital tenemos que pensar primero en global y después en digital. Que es muy importante que tengamos claro cuáles son los objetivos que queremos conseguir con la estrategia digital que implementemos. Y después cuáles son los indicadores que pueden ser interesantes para cada caso concreto, de manera que podamos saber en todo momento si la acción que estamos desarrollando nos ayuda a cumplir esos objetivos que nos hemos marcado o no. Cuando hablamos de estrategia digital y de estrategia corporativa, cómo llevar la corporativa a la digital y demás, existen dos enfoques, pero para mí entiendo que esos dos enfoques son dos enfoques en uno, yo utilizo ambos. Cuando hablamos de estrategia digital, lo primero que debemos tener en cuenta es cuál es la estrategia global de nuestra empresa. ¿Qué quiere decir estrategia global de nuestra empresa? Es súper importante que sepamos. Esto parece una obviedad, pero no, voy a insistir mucho porque no es una obviedad en tanto en cuanto yo voy a las empresas y me encuentro con que esta información todavía no han reflexionado en ella, quizás porque no son conscientes de la importancia. Es muy claro, es muy importante que nosotros tengamos muy claro cuáles son los objetivos empresariales que nos marcamos. ¿Por qué somos diferentes? Tenemos que encontrar unos elementos claves que nos permitan ser reconocidos por los usuarios de una forma diferente. Porque si vamos a ofrecer un producto que sea igual que otro, no le damos argumentos a los usuarios para que nos compren a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces es súper importante que partimos de unos objetivos generales, de unos valores diferenciales. Yo soy diferente por... Y tengo que tener muy claro que soy diferente por algo. Y si no lo soy, me lo invento. Y comunico que soy diferente en esos atributos. ¿Vale? Súper
claro cuáles son esos objetivos generales, aterrizamos esos objetivos generales en objetivos de marketing digital. Siempre, muy importante. No vayamos, por favor, no hagamos cosas en digital sin tener en cuenta qué queremos hacer offline o a nivel global. Y después la segunda parte. Bueno, estamos en digital y ahora qué. Tenemos en esta pirámide pues se refleja qué diferencia hay entre la información que yo puedo obtener de Internet, desde la genérica a la más específica. Cuando hablamos de información de Internet, nos referimos pues, a toda esa información que está a nuestra disposición en Internet. Cuando hablamos de información, nos referimos a esa información que nosotros hemos decidido medir. Que tenemos que decidir medir información. Ojo. Después, indicadores, que es el conjunto de dos variables, suele ser la relación entre dos variables. Los KPIs son esos indicadores que son muy importantes porque a través de ese indicador a mí lo que me va a permitir es obtener muchísima información de manera resumida, de forma que a través de 15 indicadores yo voy a saber en todo momento cómo está mi empresa. Y después los indicadores globales, que son indicadores generales. Yo puedo decir que a lo largo de los últimos años de consultoría que he estado realizando, desafortunadamente, solo me he encontrado, bueno, no voy a decir el número, pero voy a decir que no supera los 10 el número de empresas que utilizan un cuadro de marketing integral. También os puedo decir, antes de que yo llegue, también os puedo decir que la diferencia entre utilizar y no utilizar herramientas que me permitan medir si mi estrategia es adecuada o no, yo he comprobado que como mínimo es de un 20%. Y bueno, un 20% es ya un motivo suficiente como para por lo menos inspiraros y que os den ganas de utilizar este tipo de herramientas. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, tenemos que definir metas, construir los indicadores de medición, recabar datos, analizar esa información e implementar cambios. A la hora de definir los objetivos de mi empresa, obviamente es muy diferente los objetivos que voy a fijarme dependiendo del momento de la empresa. No es lo mismo que estemos en un momento de lanzamiento, de creación, de puesta en el mercado, a que estemos en un momento en el que mi empresa es madura y lo que necesito bueno, pues es impulsarla o darle un giro. También pues los objetivos están muy relacionados con el momento de vida del producto. No es lo mismo que un producto sea conocido, que mis objetivos de marca o sea, mis objetivos, por ejemplo, no van a estar encaminados a la notoriedad porque ya la voy a tener, a un momento de lanzamiento en el que lo primero que necesito es que el producto se conozca, con lo cual la notoriedad va a ser muy importante. Si aterrizamos estos objetivos en la web, bueno, vamos a ver unos ejemplos para intentar demostrar cómo realmente es muy importante llevar los objetivos generales a la estrategia digital. Nos tenemos que plantear cuando montamos la página web por qué existe nuestro sitio web, cuál es el objetivo, cuando montamos una acción, cuál es el objetivo, cada herramienta puede tener un objetivo diferente. Y ahora aquí vamos a ver diferentes objetivos. Aquí. Diferentes objetivos que puede tener mi página web. Puede tener objetivos de marca y de posicionamiento, siempre, eso siempre. Es decir, cuando nosotros hemos decidido que nuestros valores diferenciales son, pues, la única, por ejemplo, en temas de hoteles, pues somos una cadena que está ubicada en lugares privilegiados y que apuesta por la gestión medioambiental y por un trato cuidado al cliente. Bueno, pues ahí tengo 3 objetivos de marca y yo en eso voy a ser diferente. Esos objetivos de marca, esos objetivos estratégicos los voy a trasladar a digital. Pues en una página web siempre debe tener objetivos de marca y de posicionamiento. Tengo que ser capaz de trasladar mis valores diferenciales a la página web. Después puedo tener objetivos informativos o la página web puede servir para dar soporte o puede servir para generar alianzas con otra empresa.
o puede servir para generar ventas. No todas las empresas son de comercio electrónico. También puede ser un instrumento de fidelización. No todas las páginas web se utilizan para fidelizar, pero lo podemos utilizar. O para generar otros ingresos. Cuando nos planteamos al inicio nuestra estrategia digital, pues podemos definir como objetivo que vamos a generar ingresos no solamente por la venta de nuestro producto, sino por ejemplo, ingresos publicitarios. ¿Vale? Pues entonces tenemos que pensar al comienzo cuáles son los objetivos que son nuestra web para en función de eso definir su estructura. Ejemplos. Esto imagino que ya lo sabéis. Así que vamos a ir al meollo de la cuestión. Aquí, un ejemplo. ¿Cuántos de vosotros conoce la Sureña? ¿Ha estado en la Sureña? Bien. Esta es la página web de la Sureña. Cuando llegáis a la Sureña, al establecimiento físico, no es cierto que encontráis una pizarra donde aparece información con las promociones. No es cierto que cuando llegáis a la Sureña, me corregís, por lo menos en la Sureña que yo estaba. No es cierto que cuando llegáis a la Sureña, un factor diferencial es que os ofrecen la cerveza con el cubo con las distintas cañas, y un factor diferencial. O sea, tú vas allí y lo primero que tienes, a los que le gusta la cerveza, y desafortunadamente a mí no me gusta, pero un factor diferencial, un valor diferencial es: aquí te puedes tomar una caña a muy buen precio, el cubo de cerveza eso es una buena referencia, es un buen producto, eso es un valor diferencial. Realmente lo que están vendiendo es pescadito y están vendiendo cerveza, pero han conseguido hacerlo de una forma diferente. Y lo más importante, en este caso, por ejemplo, han conseguido trasladar esos valores diferenciales también a la página web. ¿Cómo? Pues fijaros aquí en el banner principal aparece una pizarra, que es lo que tú te encuentras en el soporte cuando vas al establecimiento, y también aparece el cubo, y también aparece además no sé si conocéis que los jueves tienen oferta especial de 2x1, ¿lo conocéis? ¿Los que habéis estado lo conocéis? Vale, pues si lo que habéis estado lo conocéis, si vais a la página web, comprobáis, pues igual, esa oferta la podéis encontrar aquí también enseguida, os refuerza la marca. Y si no, al contrario, si el primer contacto que vosotros tenéis con la Sureña es a través de la página web, os genera una expectativa. Pensáis que algo con la cerveza ocurre, algo relacionado con las tapas y el jamón ocurre, y cuando vais al establecimiento identificáis lo que habéis visto en la página web con lo que encontráis en el establecimiento. No es tan difícil si desde el principio nos planteamos cuáles son los valores diferenciales y salpicamos toda nuestra estrategia digital de esos valores diferenciales. Porque al final el posicionamiento de marca no es otra cosa que la suma de impactos que el usuario tiene de nuestra empresa, controlados y no controlados. Lo que un usuario habla de nosotros, el formato, el banner que utilizamos para promocionar nuestro negocio, el tweet que ponemos en la red, todo suma, pero ojo, también resta. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta todos aquellos espacios en los que tenemos algún tipo de contacto con nuestro consumidor y tenemos los valores diferenciales muy claros, si salpicamos de valores diferenciales a todos esos posibles impactos que puede recibir nuestro consumidor, el posicionamiento de marca va a ser mucho más rápido, mucho más sólido y sobre todo controlado. Depende de nosotros, no del consumidor exclusivamente. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, pues tenemos una página web totalmente diferente. A mí lo que me gusta con esto es, normalmente, que me salto ahí y empiezo a preguntar, ¿qué os parece esta web? ¿Y qué os parece esta otra? ¿Y qué impresión nos da? Pero aquí, bueno, pues no tenemos ese tiempo. Pero aquí, por ejemplo, esta página web no tiene nada que ver con la anterior. ¿Esta página web de qué es? Periódico, es una web informativa. Vemos además que tiene espacios destinados a publicidad. Debemos cuidar muy mucho esos espacios publicitarios. Aquí, por ejemplo, en la anterior,
En el menú principal vemos abre tu franquicia. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa se ha planteado como un objetivo primordial seguir abriendo franquicias. Entonces, si para mí es un objetivo primordial, le voy a dar un espacio relevante en mi página web. Si no lo es, ese botón, esa que está bien puesta, no es correcta. ¿Cuándo decimos que una estrategia de marketing digital es correcta? En lo que se refiere a la página web, me estoy centrando en la página web. Decimos que es correcta cuando un usuario ve esa página web y lo que piensa sobre esta página web coincide con los objetivos generales que se ha planteado esa empresa. Si yo veo a esta empresa y la imagen que me hago está relacionada con cerveza, con jamón, con tapas, fíjate, franquicias, auténticos, tu momento sureña. Tu momento sureña. Suena bien. Tu momento sureña, ¿qué puede ser? Bueno, pues a lo mejor es que rescatan momentos en los que compartir una cerveza puede ser diferente. Si ese no es el objetivo, si ese no es, forma parte de su valor diferencial, pues a lo mejor esa pestaña tampoco es adecuada. Bueno, ahora volvemos a esto. Igual, entonces vemos pues ahí cómo está distribuida la información y que es un site sobre todo informativo y publicitario. Entonces destinamos espacio para generar ingresos a través de publicidad y obviamente para proporcionar información. Aquí, por ejemplo, ¿cuántos de vosotros conocen Torcar? Muy bien. ¿Y el Torcar qué es? ¿Es una empresa de qué? Es una autoescuela, ¿vale? Aquí vemos, bueno, esta página web que acaban de cambiar hace un poquito de tiempo y vemos que en su banner principal aparece más de 26 años velando por la formación de personas y empresas. ¿Por qué no habla de autoescuela en el principal? Pues porque actualmente, y lo conozco de primera mano y por eso lo puedo comunicar, pues el objetivo de la autoescuela Torcar es, como ya tengo una notoriedad de marca muy grande en el tema de autoescuela, la gente me conoce por el tema de autoescuela, yo quiero dar ahora un paso más. ¿Por qué? Porque soy muy buena en formación. Tengo una plataforma tecnológica, tengo profesores, tengo recursos y quiero añadir o modificar un poco esa imagen que tengo actualmente en el mercado. No solamente voy a seguir siendo muy bueno en formación relacionada con obtención de carnet de conducir, sino que quiero que además me perciban como una empresa en la que proporciono cursos de formación que son muy interesantes, que son muy relevantes, que tienen una carga fuerte, etc. ¿Qué hacemos? Vamos a cambiar nuestra página web y vamos a empezar a incluir información que esté en sintonía con ese objetivo general de la cadena. Muy importante, insisto. Objetivo general y objetivo específico digital en sintonía. Aquí, por ejemplo, pues resaltan cuáles son aspectos diferenciales o interesantes en la parte de gestión de la academia, de los servicios de la autoescuela, o de la empresa, digamos de la empresa. Solicita presupuesto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es muy importante que la página web sirva para que el usuario pueda tener un presupuesto rápido en casa. Profesor online, para dar a conocer que es posible realizar cursos de formación y que voy a tener un profesor para mí online. Bolsa de empleo, pues que voy a tener en los tiempos que estamos, pues el tema de tener una bolsa de empleo puede ser muy interesante. Entonces es una llamada de atención a todo ese mercado público objetivo que hay que puede estar buscando empleo. Entonces podemos ser una referencia o un lugar interesante para ese público objetivo. Y financiación a tu medida, no te preocupes por el dinero. O sea, son mensajes que se tienen muy claros desde el principio y que obedecen a una estrategia global de la cadena. Y aquí, por ejemplo, tenemos cursos destacados, que son cursos que de forma diferencial o estratégica, bueno, digamos que de forma diferencial o pionera se ofrecen por esta empresa. Entonces les vamos a dar un lugar destacado. Lugardelvino.com, pues exactamente igual. Es una empresa malagueña que además está creciendo muchísimo en
en el último año, por ejemplo, sé que sus ratios de venta están aumentando de forma considerable, están además aumentando el número de tiendas de vinotecas que tienen a nivel nacional, y es una empresa a la que actualmente y afortunadamente para ellos y para nosotros pues le va bastante bien. Aquí, por ejemplo, vemos qué vino gustas. Tenemos por aquí por este lado tenemos una comunidad y aquí vemos qué vino gustas. Es un valor diferencial, ¿por qué? Porque en este caso la empresa lo que hace es que tiene un sommelier que en función de tus gustos, de lo que estás buscando en ese momento, te aconseja. Entonces tenemos un prescriptor a tu medida. Tú puedes decir qué tipo de vinos te suelen gustar o para qué ocasión lo estás buscando y el sommelier te aconseja. Entonces han llevado un concepto offline, lo han aterrizado de forma muy adecuada a su estrategia digital. Bueno, aquí tengo unos cuantos ejemplos más, pero vamos a seguir avanzando. Construir los indicadores de medición. Muy importante. Bueno, todo esto está muy bien, ahora ya hemos aterrizado los conceptos en la página web, pero esos indicadores de medición, ¿cuáles son? ¿Cómo los construyo? Tienen que ser sencillos, que no sean muy complicados de calcular. Por ejemplo, un indicador de medición es la tasa de rebote. La tasa de rebote, entiendo, bueno, como sabéis, lo que mide es el porcentaje de usuarios que ha llegado a mi página web y se ha ido y no ha visto nada más. Entonces es un indicador que me proporciona mucha información al usuario, dependiendo de los objetivos para lo que he construido esa página web o esa landing, pues la tasa de rebote me proporciona mucha información. Es relevante, eso es lo que quiere decir. No me interesa cualquier indicador, me interesan indicadores que con muy poca información, o sea que con muy poco esfuerzo, me proporcionen mucha información de cómo van las cosas en tiempo real, que no sean muy difíciles de obtener, evidente, que se entienda rápidamente por su destinatario y que se puedan tomar decisiones de forma inmediata. Bueno, aquí sorprendida, que os aconsejo que la sigáis. A mí me gusta, bueno, es una crack a nivel nacional. A mí personalmente sorprendida y Sergio Maldonado me gusta muchísimo. Yo con Sergio Maldonado me inicié en toda la parte de analítica web cuando en España no había destinos turísticos, cuando trabajaba en el área de marketing online de la marca Andalucía, y por aquel entonces pues no había destinos turísticos de referencia en los que poder guiarnos para montar todo el sistema de análisis y de optimización, y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy interesante. Así que yo recomiendo seguir a Sergio Maldonado y a Sorprendida. CAPIs, ahora ejemplos de CAPIs. Lo que vamos a hacer, os voy a poner solamente dos ejemplos en función del objetivo del site. Como esta presentación la vais a tener para vosotros, el procedimiento es exactamente igual, porque lo que quiero es proporcionarlo con la mayor cantidad de información posible, ¿vale? Entonces esto es metodología. Otra cosilla que me gustaría puntualizar. Cuando yo trabajo con una empresa, lo que hago es que los indicadores de medición los ajusto a esa empresa en cuestión. Actualmente hay muchísima información ya en Internet que os permite poder obtener estos KPIs. Yo he realizado una investigación, un análisis y una recopilación de mercado interesante y profunda, y después de realizar toda esa investigación de mercado, pues he pensado, de todos esos indicadores, creo que para una empresa que va a empezar a funcionar, lo interesante son estos indicadores, ¿vale? Entonces os recomiendo un libro donde aparece toda esta información. Bueno, lo tengo escrito, lo tengo puesto al final de la ponencia, donde vais a poder encontrar estos cuadros y donde vais a poder ampliar la información, ¿vale? Pero que sepáis que de todo lo que yo he visto y he analizado en el sector, yo os recomiendo que para empezar empecéis en esta línea, o empecéis con estos cuadros. Bueno, cuando el sitio web es de comercio electrónico, ¿qué KPIs nos pueden interesar? ¿Qué indicadores? Pues la tasa de conversión, lógicamente, cuáles son las conversiones que se producen en relación al número de visitas totales. ¿Esto para qué nos sirve? Para saber si vendemos y si convencemos. El valor medio del pedido, muy importante. Los ingresos con respecto a todas las conversiones. ¿Cuánto es de media la venta? Esto nos proporciona también información
muy interesante, bueno, cuartos de media a la venta, y aquí podemos profundizar un poquito más. Si el valor del pedido baja o disminuye, pues también podemos analizar cómo está esa cesta de la compra para saber por qué baja o por qué sube. Valor de la visita. ¿Cuánto vale el visitante que llega a mi web? Si estamos en un site de comercio electrónico, pues vamos a ver cuáles son los ingresos que se generan por el total de visitas. ¿El tráfico es de calidad o no es de calidad? Un ratio súper interesante. Fidelidad de los clientes. ¿Cuál es el porcentaje de clientes que repite con respecto a mi cliente, al conjunto de clientes? ¿Son fieles o no son fieles mis clientes? Este ratio, bueno, estos ratios debemos tener para saber qué información, o sea, para poder obtener conclusiones válidas sobre estos ratios, debemos ubicarlos siempre en el contexto. ¿Por qué? Pues porque si estamos empezando, el ratio de fidelización obviamente no va a ser muy alto. Pero el ratio de fidelización nos deberíamos proponer que ese ratio fuera cada vez mayor, porque es un indicador de que nuestro producto, nuestra página web convence y nuestros productos gustan. Entonces es un ratio que debemos considerar en nuestra estrategia a medio y largo plazo. Interés de los visitantes, páginas vistas con respecto al número de visitantes. Les gustamos, les retenemos. Podemos ver además qué tipo de productos son los que más les interesan, en qué páginas se entretienen. Si coinciden las páginas en las que se entretienen con los productos que se venden. Porcentaje de visitas que se reciben desde buscadores. La visita total de buscadores con respecto al global de visitas, que me va a indicar cómo va el SEO, cómo va el SEM. Si el sitio web es para generar contactos, ¿qué nos va a interesar medir? Pues la tasa de conversión en este caso es el número de contactos que se generan por visitas. Imaginaros que vamos a montar una campaña de generación de base de datos, en la que mi objetivo principal es obtener emails de gente que pueda estar interesada en mi producto para después comunicarle información general de mi empresa, en relación con el sector en el que yo me desenvuelvo. Si ese es mi objetivo, pues entonces yo lo que voy a tener que medir con esa acción, lógicamente, no es el número de clics que me proporciona esa acción, no es el número de visitas que me proporciona esa acción. Uno de los datos más interesantes es cuántos contactos he conseguido. Coste por contacto, cuánto me cuesta ese contacto, cuál es el porcentaje de visitantes nuevos, cuántos son potenciales, y la tasa de rebote. Resulta que he montado una landing que no me funciona, la gente llega y se va y no me compra. Vaya, pues bueno, tengo que tener en cuenta ese indicador para corregir y para actuar. Para atención al cliente, tenéis aquí también información para incrementar la fidelidad, KPIs que están relacionados con la notoriedad de nuestra marca. ¿Veis? Todos los KPIs que necesitamos obtener. O sea, que necesitamos medir para cada caso en cuestión. Con esto, conclusión. Por ahora hemos dicho objetivos estratégicos alineados con los objetivos de mi estrategia digital. En función del objetivo y de la acción que estoy desarrollando, tengo que definir cuáles son esos indicadores que me van a proporcionar la información que yo necesito. Mido y actúo en consecuencia. Recabar datos. Muy importante. Además, me suelo encontrar con bastante frecuencia en nuestras empresas de aquí, sobre todo de Málaga, que no tenemos la web preparada para medir si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo objetivos. Bueno, pues aquí os pongo un ejemplo. Asegúrate de que tus objetivos están incorporados en tu herramienta de analítica. Tengo que crear, por ejemplo, si a mí lo que me interesa conocer son cuáles son las reservas que se han realizado, cuáles son los formularios de contacto recibidos y cuáles son los formularios de registro recibido, pues yo tengo que preparar mi herramienta de analítica web para que me pueda recoger esa información. Entonces tenemos objetivos generales, objetivos estratégicos, objetivos de medición y lo llevo a mi herramienta de analítica web, porque
esta información de forma general no nos la proporciona Google ni ninguna herramienta. Yo tengo que preparar mi herramienta de analítica web. Importantísimo. Y ahí además aquí os voy a dejar un enlace que os va a encantar, chulísimo, para que podáis vosotros podáis realizar vuestras propias campañas de seguimiento. Haz seguimiento de todas tus acciones, incluso de los posts que escribes y de cuándo los tuiteas. Hay muchísimos indicadores, muchísimas herramientas que nos van a permitir obtener información pues, del número de usuarios, del número de me gusta, del número de retweets, del número de... que esa información es importante, que no digo yo que no, pero lo realmente importante es saber si con eso yo genero ingreso o no genero ingreso. Si genero engagement con el usuario o no lo genero. Pues esa información yo la tengo que medir en mi herramienta de analítica. Bueno, pues estas, aquí veis, por ejemplo, que aparece un churro de URL enorme, porque aquí está codificada información que hace referencia pues, a la fuente, a la campaña, al tipo de campaña, y vamos a ver aquí un ejemplo. Esta es la herramienta. Bueno, el año pasado estuve en un congreso internacional y conocí allí esta herramienta. ¿Y por qué está tan chula? Bueno, pues a mí me parece muy interesante porque habitualmente, imagino que los que estéis manejando ya analítica web lo sabéis, codificar las campañas, Google Analytics tiene una campaña para hacer seguimiento de URL, pero esta además está especialmente chula, ¿por qué? Porque lo puedo tener todo en una hoja Excel y puedo generar las URL de seguimiento de una forma mucho más sistemática y rápida, y además, porque si yo tengo una cuenta de Bitly en redes sociales, esta hoja Excel me viene preparada para directamente generar esa URL corta que me va a servir para ponerla en redes sociales. Con lo cual, ya voy a tener una URL que viene asociada a mi cuenta de Bitly y que me va a poder permitir generar toda esa información de manera muchísimo más rápida y más eficaz. Aquí, por ejemplo, esto cuando pulséis en este enlace que hay aquí, os lleva directamente a la herramienta. Aquí, por ejemplo, este es mi login de Bitly y este es mi ID de Bitly. Esto lo ponéis ID de Bitly cuando estéis en Bitly y os aparece ese código. Con ese código ya integráis las dos herramientas, ¿vale? Bueno, yo lo cuento por si os es de utilidad. ¿Y cómo generamos la URL? Pues aquí os pongo un ejemplo. Solo voy a contaros un ejemplo, ¿vale? Esta es mi página web del turismo. Aquí tenemos cuál es la fuente de la campaña, en este caso Twitter. Aquí tenemos el medio, que voy a utilizar social media. Aquí tenemos el contenido, que en este caso es Galdakaor, que está relacionado con una actividad en la que participé hace poco en un social trip. Y este es el post que yo hice de Galdakaor, ¿vale? Entonces, con esta información, bueno, esta información no, es la columna siguiente, con la URL que me aparece en la siguiente columna. Si yo la pongo, esa URL la pongo directamente en Twitter cuando genere mi post, en mi herramienta de analítica voy a tener información de los clics que me han llegado, de por dónde me han llegado, de si soy más efectivo con Twitter, con Facebook, y es, la verdad que es una herramienta bastante interesante. Pues eso, analizar la información. Ahora os voy a poner solamente un ejemplo de un tipo de indicador, de cómo puedo analizar un tipo de indicador. Bueno, pues por ejemplo, tasa de conversión. Aquí en la tasa de conversión, imaginaros que nuestra tasa de conversión baja. ¿A qué se puede deber que nuestra tasa de conversión baje? Pues lo primero que debo tener en cuenta es el contexto. ¿Eso qué quiere decir? Si he realizado una acción, si estoy montando una campaña de publicidad ahora mismo o no, si estoy en lanzamiento, si no estoy haciendo nada, no es lo mismo. Dependiendo del contexto, pues esa información, la tasa de conversión se puede interpretar de una u otra manera. ¿Pero a qué se puede ver? Pues si hemos montado una campaña y la tasa de rebote me está bajando, es a que la campaña no funciona o a que es menos efectiva que a los clientes que tengo ya. A que se ha incrementado la competencia, o puede ser porque nuestro sitio web pues no está debidamente optimizado, o porque ya no somos tan atractivos que
como antes, o porque el posicionamiento natural está perdiendo fuerza, o por comportamiento habitual del consumidor. Resulta que estamos en temporada alta y ahora estamos en temporada baja, mi tasa de conversión baja y bueno, pues responde a simplemente a que estoy en temporada baja. Si yo estoy en temporada baja y lanzo una campaña, pues esa tasa de conversión me debería medir con respecto al año pasado. O sea, el resultado de esa tasa de conversión debería ser que esa tasa de conversión es más elevada que el año pasado que en esta campaña, aun siendo temporada baja. ¿Vale? Entonces es súper importante que vosotros utilicéis indicadores para poder medir y poder actuar. Y ahora voy a poner un ejemplo. Estos son indicadores y explicaciones de a qué se puede ver o qué puede explicar que distintos indicadores vayan bajos, ¿vale? Como esta presentación la vais a tener. Esto es un ejemplo de cómo preparar mi página web. Defino objetivos y puedo definir. En mi objetivo puedo definir alta de boletines, puedo definir cuántas personas me contactan, cuántas personas están utilizando el email que me contactan, cuántas personas realizan una reserva. Puedo utilizar un embudo de conversión para ver quién se me escapa de esa reserva, es decir, de los que entran en el carrito de la compra, cuántos se escapan. Y cuando entro en mi herramienta de analítica, pues voy a tener toda esa información. Os pongo un ejemplo. Después podemos analizar por segmentos. Esto es un ejemplo real. Resulta que estamos investigando, además es que lo de investigar en la analítica lo que pasa y medir y ver con respecto a lo que has hecho, qué ha pasado, es apasionante. Porque te da unas oportunidades para crecer, para mejorar tu estrategia de una forma impresionante. Aquí, por ejemplo, con este cliente nos dimos cuenta, cuando hicimos la segmentación por las visitas que se recibían por provincias, mira, fijaros, aquí tenemos, voy muy rápido, ya lo sé, aquí tenemos que un porcentaje de la provincia de Málaga en los que esta empresa no estaba realizando unas acciones comerciales potentes, vemos que Málaga tiene 131 visitas. No son muchas, pero bueno, teniendo en cuenta que no se realizan acciones comerciales aquí, bueno, el caso, tenemos 131 visitas, pero tenemos que las páginas vistas por la gente que viene de Málaga es mayor que en el resto de provincias. Además vemos que la duración media de la visita también es mayor. Vemos que hay visitantes nuevos y además observamos que el porcentaje de rebote es inferior al que hay en las distintas provincias. ¿Qué conclusión podemos sacar con esta información? Me quedan 2 minutos. ¿Qué información podemos sacar con esta? O sea, ¿qué conclusión podemos extraer? ¿Está interesado? Exactamente. Caramba, resulta que en Málaga hay clientes que pueden estar interesados en nuestro producto porque los datos que lo están diciendo. Pues para nuestra próxima, en nuestro plan comercial, si nosotros no habíamos previsto realizar acciones comerciales y me están diciendo que no funciona, pues vamos a plantearnos acciones comerciales más, a ver qué tal. ¿A qué voy con esto? Esto es un ejemplo muy claro. ¿A qué voy con esto? Pues que tenemos que utilizar la información que me proporciona mi página web para llevarlo a offline. Online y offline tiene que estar integrado. Implementar cambios. La implementación de los cambios puede ser, como indicaba, tanto online como offline. Se puede referir a la página web, se puede referir a los formularios, se puede referir a una landing, se puede referir a las creatividades. Puede ser que sea la creatividad lo que no funciona. La estrategia elegida que sea inadecuada, no estoy dirigiéndome a los consumidores adecuados, o en los soportes adecuados, lo que no funciona son los soportes. Entonces, para lo que nos tiene que servir toda esa información es para corregir, actuar, mejorar e incrementar en rentabilidad. He sido muy ambiciosa. En vez de poner un ejemplo con imágenes.
Aquí voy, para grandes y pequeños, como una moto, ¿eh? Ahora voy a ir ya como una moto, pero lo tengo que contar. Valores diferenciales de una empresa que apuesta por utilización de diseñadores nobles a buen precio. El concepto es, es posible vestir de una forma única a un precio muy interesante. ¿Vale? Ese es mi posicionamiento de marca. Y tengo una serie de valores diferenciales. Entonces, mis valores diferenciales son, en este caso, por ejemplo, una isla rosa, cita exclusiva, experiencia, diseñadores con talentos, precios asequibles, sostenibilidad, todo tipo de ocasiones, pasión, entusiasmo. Y eso lo traslado a toda mi estrategia global, no solo offline y online. Aquí en este caso, lo que hicimos fue montar un conjunto de acciones todas alineadas. Montamos un blog, una campaña de emailing, invitaciones personalizadas para dar a conocer la tienda cuando se puso en funcionamiento, regalos personalizados, selección de prescriptores a los que se les envió un detalle hecho medida para ello, para empezar a generar interés por conocer el producto, relaciones con las empresas de la zona, relación con la Asociación de Mujeres Empresarias, utilización de códigos QR, escaparate interactivo, publicidad en Facebook, materiales de comunicación y alianzas estratégicas con proveedores de la zona. Oye, pues si tengo un restaurante al que va mi público objetivo, pues voy a llegar a un acuerdo con él para que a sus clientes VIP les pueda ofrecer un descuento en mi tienda. ¿Vale? Visión global. Y ejemplos de cosas que conseguimos antes de que la tienda se abriese. Con una inversión muy pequeñita conseguimos superar los 440 amigos. Ya vamos a 750, pero además es que los dueños de la tienda son fabulosos. Concurso en Facebook, el emailing que remitimos, veis, todo en sintonía, el blog, reserva tu collar para la feria de Torremolinos, edición limitada, jugamos con los valores de exclusividad, siempre, mis valores diferenciales, campaña en Facebook. Aquí os pongo 4, utilicé 12 para una semana de campaña en Facebook. Ratios espectaculares. ¿Pero por qué? Pues porque hicimos 12 anuncios. Entonces mides todo el tiempo y actúas. Se salió en prensa porque se hizo... Además esto no costó nada. Si veis en la prensa con ellos, Torremolinos abre la primera boutique 2.0 de la provincia, posicionamiento de marca, valores diferenciales. Estas son pues todas las personas que participaron que fueron a la apertura. Eso lo aprovechas en tu estrategia digital, te estás llevando el evento offline a online y además permanece, porque tú puedes seguir utilizando estas imágenes. Esto, por ejemplo, tuvimos aquí la suerte de que me encontré a la concejala de fiestas y la pudimos invitar personalmente. Aquí no se ve, pero teníamos un collar que se hizo a medida para personas VIP y se lo entregamos en ese momento. Escaparate interactivo, en fin. Conclusiones. El cuadro de mandos debe proporcionarme los indicadores que elijo, deben ser reducidos y sintéticos. Me debe proporcionar información que sea lo suficientemente relevante como para que pueda tomar decisiones. Un error muy grave, y yo debo reconocer que caigo en él con muchísima frecuencia, es perderse en los datos, porque me apasiona investigar qué pasa con ellos. Es muy importante no perderse en los datos y concentrarse solo en lo que hace falta. Sin objetivos no existe el cuadro de mandos, sin objetivos no existe estrategia, sin objetivos no existe medición, sin medición no existe capacidad de creación ni incrementar la rentabilidad de tus acciones. Y bueno, que cada empresa, por supuesto, es un mundo y te tienes que adecuar al contexto, a las herramientas que estás utilizando y a los objetivos de tu empresa. Os dejo la referencia de 2 libros que, bajo mi punto de vista, son súper interesantes. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Estoy a vuestra disposición.